La mayor parte de los monasterios que aún podemos ver hoy en Cataluña son benedictinos y fueron fundados durante los siglos IX y X. Más de un centenar son de esta época. Solo unos pocos son posteriores. En el año 801, con la toma de la ciudad de Barcelona a los musulmanes, culmina la reconquista carolingia en tierras catalanas. A partir de ese momento se desarrolla un intenso proceso de repoblación de esas tierras con gentes procedentes de las montañas pirenaicas. Los francos, que daban gran importancia a los monasterios benedictinos en la organización de su estado, empiezan a levantar abadías en casi todos los valles colonizados. Con estas primeras fundaciones comienza la expansión en Cataluña de la orden benedictina, que continuaría después por todos los reinos cristianos de la península ibérica. Los monasterios no solo eran centros de espiritualidad y fuentes de cultura, eran también elementos fundamentales para la organización y el control de los territorios. Los monasterios cumplieron ese papel, primero al servicio de los monarcas carolingios y después al servicio de los condados a medida que estos se fueron distanciando de los francos y adquiriendo autonomía. El poder de los condados fue creciendo durante el siglo X. Los condes se habían convertido en los nuevos señores de aquellas tierras y fueron ellos quienes alentaron la fundación de nuevos monasterios. Cuando Bifredo el Velloso llegó al valle en el que ahora se asienta la ciudad de Ripoll, el lugar estaba completamente deshabitado. Era el año 880. El conde decidió repoblarlo. Para ello, nada mejor que establecer aquí, en medio del valle, un monasterio que se encargara de organizar la colonización de la zona. Este es el origen del que llegó a ser el monasterio benedictino más importante de Cataluña, el de Santa María de Ripoll. Cuando el conde Bifredo, apodado el Velloso, fundó Ripoll, ya había conseguido que la mayor parte de los condados de la vieja Cataluña pasaran a sus manos. Bifredo había sabido aprovechar las dificultades por las que pasaba la monarquía carolingia para fortalecer su posición al frente de los condados y consolidar su independencia respecto a los francos. El monasterio de Ripoll estuvo durante largo tiempo vinculado a la casa condal de Cerdaña y Besalú. Varios de sus miembros fueron abades y aquí en la basílica están enterrados desde Bifredo hasta los últimos condes de Barcelona de aquella época. Subiendo por el curso del río Ter, también en el valle de Ripoll, Bifredo fundó un segundo monasterio, este femenino, el de San Juan de las Abadesas. Su hija Emma fue la primera abadesa. El monasterio de Ripoll se convirtió muy pronto en un centro de espiritualidad y cultura. En poco tiempo se hizo con una nutrida biblioteca gracias a su escritorio. En él se realizaban las copias de los manuscritos que llegaban hasta aquí, tanto de la cultura indoarábiga como de la europea. Antes del año 1000, durante el mandato del abad Arnulfo, Ripoll se convirtió en uno de los monasterios más prestigiosos de Europa. Era tanta su fama que monjes de otros países vinieron a formarse en él.
El poder y la grandeza, la magnificencia de los monasterios se medía por la capacidad de su scriptorium y por el esplendor de la biblioteca. Este de Ripoll era extraordinario, tenía unos 300 códices y manuscritos. En él se condensaba y venía el saber de Occidente y también el oriental con la cultura indoarábiga. ¿Cuánto estamos en deuda en Occidente con estos monasterios que almacenaron el saber en los siglos oscuros? A través de los manuscritos producidos en el escritorio de Ripoll, que han sobrevivido al paso del tiempo y que se conservan actualmente en el archivo de la Corona de Aragón, podemos apreciar la enorme influencia que tuvo este monasterio en la protección del conocimiento y en la difusión de las ideas durante la Edad Media. En su escritorio entraron en contacto la cultura musulmana, la judía y la bizantina. Desde él se difundió la numeración indoarábiga y la astronomía árabe, y se recuperaron autores grecolatinos ya olvidados. Una excelente escuela de monjes iluminadores y miniaturistas marcaron el camino de la cultura visual catalana. De aquí salieron las famosas Biblias de Rodas y de Ripoll. Fue tal la importancia que en poco tiempo adquirió el monasterio de Ripoll que durante su primer siglo y medio de vida se efectuaron 4 ampliaciones. Fue en el año 1032 cuando la iglesia adquirió una forma aproximada a la que tiene ahora. Se levantaron sus 2 torres campanarios. A las 5 naves se les añadió un crucero con una gran cúpula y se cerró la cabecera con 7 ábsides. El auge del monasterio de Ripoll continuó durante gran parte del siglo siguiente, el XII. En ese tiempo se cubrieron las naves con bóvedas. Se empezó a construir un nuevo claustro, una de cuyas galerías es románica, y se levantó la fantástica portada de su iglesia. Bueno, Manuel, este portento de portada, ¿de dónde surge? ¿Cómo puede haber este esplendor en ese tiempo aquí? Bueno, es único en Europa, no hay nada que se le parezca. De hecho, es el portal más parecido a un arco antiguo, un arco romano. De hecho, esto es el gran misterio, ¿no? Cómo ellos, en el siglo XII, levantan esta portada y un poco toman como referente lo que eran las antiguas puertas de triunfo de entrada a las ciudades en Roma. ¿Y en qué se inspiran los escultores? ¿Qué toman como modelo? Bueno, afortunadamente aquí sabemos mucho, ¿no? Normalmente de los portales románicos sabemos muy pocas cosas, pero en este caso sabemos que los escultores accedieron a la Biblia de Ripoll, que se guardaba aquí en el monasterio, y concretamente se inspiraron en la primera página para hacer muchas de las escenas, sobre todo las que representan el éxodo del pueblo elegido, con Moisés. Les ha dicho que podía ser una metáfora de la reconquista catalana, ¿no? Igual que el pueblo judío que reconquista las tierras. La verdad es que es asombroso y es una pena que no lo veamos en el estado original por el deterioro que ha sufrido y por la pérdida de la policromía. El deterioro de la fachada, en parte, es fruto del incendio de 1835. Esto se incendió en 1835 y la piedra estuvo a unas temperaturas tan altas que lo que hace es que ahora se destruya como si fuera arena. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Después de su época de esplendor, este monasterio padeció un largo periodo en el que tuvo verdaderamente muy mala suerte. En el siglo XV un terremoto derribó las bóvedas, la cúpula y una de las torres, y en el siglo XIX el monasterio fue incendiado en una algarada revolucionaria. Finalmente fue reconstruido antes de acabar el siglo. Cuenta una leyenda que allá por el año 610, ante la inminente caída de la ciudad de Roma a mano de los persas, el Papa Bonifacio
decidió poner a salvo las reliquias más preciadas de la Santa Sede, entre ellas la cabeza y el brazo derecho de San Pedro, y una botella con la sangre de la Santa Imagen de Cristo. Tres clérigos partieron apresuradamente de Roma, en barco, llevando las reliquias consigo. Después de varios días de navegación, llegaron hasta estas costas de la península del Cabo de Creus, el punto más oriental de España, el Finisterre mediterráneo. Desembarcaron y subieron por la ladera del Monte Verdera y allí, en una cueva, escondieron las reliquias. Al cabo de un tiempo, pasado el peligro, volvieron a este lugar para recuperarlas, pero no las encontraron. La vegetación había cubierto la cueva. Entonces, los tres religiosos decidieron quedarse aquí y levantaron un monasterio para honrar a las reliquias. El monasterio de San Pedro de Rodas. El emplazamiento de este monasterio en medio de la montaña y mirando al mar Mediterráneo es el más espectacular de toda Cataluña. Al margen de leyendas, lo cierto es que los orígenes de San Pedro de Rodas se pierden en el tiempo. Posiblemente comenzó siendo un eremitorio. Lo que sí sabemos por documentos de la época es que a finales del siglo VIII ya existía aquí un pequeño cenobio, pero es a mediados del siglo X cuando el conde de Ampurias y un noble llamado Tassi pusieron en pie la abadía benedictina. La abadía de San Pedro estuvo desde su nacimiento muy ligada a la casa condal de Ampurias. Para esta era muy importante disponer de un centro espiritual prestigioso en su condado. Como no tenía diócesis propia, el tener una abadía era una manera de reafirmar su autonomía y su poder. La iglesia, de grandes dimensiones, es de planta basilical con 3 naves y 3 ábsides. Comenzó a construirse en la primera mitad del siglo X y debió acabarse hacia el año 1000. Su arquitectura prerrománica es de una enorme singularidad. Es el resultado de la fusión de las técnicas constructivas tardorromanas con las de raíz carolingia. La nave central es impresionante. La bóveda de cañón tiene 16 metros de altura y equivale a un edificio de 5 pisos. Imagínense las caras de asombro de los viajeros medievales al entrar en un templo tan descomunal. Aunque los monasterios eran centros de espiritualidad cerrados a los laicos, su aislamiento se rompía en ciertas ocasiones para permitir a los peregrinos rezar ante sus valiosas reliquias. En esta gruta que tengo a mis pies guardaba este monasterio el mayor de sus tesoros, las reliquias. Entre ellas descollaba un trozo de linum crucis. Por esta causa, el Papa Urbano II concedió a este monasterio el derecho al jubileo a los peregrinos que acudían a este recinto. Por eso se convirtió, junto con Santiago de Compostela, en el ámbito de peregrinación más importante de la península ibérica. Rodeando al presbiterio está la girola o deambulatorio, que es un pasillo que rodea al altar mayor y era utilizado por los peregrinos para rendir culto a las reliquias. Al estar construida la iglesia sobre la pendiente de la montaña, sus constructores decidieron hacer una cripta para salvar el desnivel del terreno. En ella, los monjes guardaban las reliquias que tanta fama daban a este monasterio. Los jubileos atraían a gran cantidad de peregrinos ávidos de indulgencias.
Esta fue una fuente importantísima de ingresos para la abadía. Su prosperidad económica permitió a los monjes en el siglo XII acometer una gran reforma del monasterio. El nuevo claustro y las dos torres, la del campanario y la defensiva, son lo más vistoso de las obras de ampliación. El campanario de planta cuadrada tiene 3 pisos. El último está decorado con arquillos al estilo lombardo, como la mayoría de los campanarios catalanes del siglo XII. El claustro actual es una reconstrucción. Del original queda muy poco, algunas columnas y 4 capiteles. Este, que representa a un grupo de monjes, es uno de ellos. Durante las obras de restauración de este claustro, se descubrió debajo el claustro primitivo construido 2 siglos antes. Era muy sencillo, con 4 galerías porticadas en torno a un pequeño patio. Conserva restos de pinturas murales de finales del siglo X. Otra de las reformas consistió en la ejecución de una gran portada, desgraciadamente desaparecida. Este relieve que representa a San Pedro era una de sus piezas. La villa de Besalú fue durante más de 2 siglos la capital del condado independiente de Besalú y Cerdaña. Durante la segunda mitad del siglo X fue uno de los más extensos y poderosos condados catalanes. Su puente medieval de 7 ojos es desde el siglo XI el símbolo de la villa y también el paso obligado para llegar a su casco antiguo. Tiene más de 100 metros de largo y en el centro una torre fortificada donde se cobraba el pontazgo, el peaje para cruzarlo. Durante sus casi 10 siglos de existencia, ha sido reconstruido en diversas ocasiones, la última después de nuestra guerra civil en el siglo pasado. Corría el último tercio del siglo X cuando Miró, conde de Besalú y obispo de Gerona, decidió fundar en la capital de su condado un monasterio benedictino que la convirtiera también en un importante centro religioso. El monasterio fue fundado por Miró en el año 977. Del primer templo no ha quedado nada. Lo que sí sabemos es que desde sus orígenes se veneraron en él un gran número de reliquias. Tenía hasta 6 cuerpos de santos, pero las más apreciadas eran la de San Primo y la de San Feliciano. Seguramente, la enorme importancia de sus reliquias ayudó a Besalú a convertirse en paso obligado para los peregrinos que se dirigían hacia Santiago de Compostela por las rutas meridionales. Aún se conserva la capilla de San Julián, que formaba parte del Hospital de Peregrinos. A comienzos del siglo XII desapareció la dinastía condal de Besalú. El condado fue anexionado al de Barcelona y ya sin la presencia del poder civil, el monasterio se convirtió en el único centro de poder de la villa. Fue entonces cuando se inició la construcción de la nueva iglesia. La iglesia es de 3 naves. La central, que es la más amplia, tiene una bóveda de cañón magnífica. En la cabecera, rodeando al altar mayor, está la girola por la que pasaban los peregrinos para venerar las reliquias expuestas.
En la ciudad de Gerona, a los pies de su catedral, está otro de los monasterios benedictinos fundados en el siglo X, el de San Pedro de Galligans. En aquella época estaba fuera de sus murallas. No sabemos cuándo fue fundado. La primera noticia que tenemos de él es del 992, año en el que el conde Borrell vendió a este monasterio el dominio y jurisdicción sobre el burgo que se estaba formando a su alrededor. Esto nos indica que a finales del siglo X ya se estaba produciendo la transformación de los patrimonios monásticos en señoríos. Los abades se convirtieron en señores feudales y como tales administraban la justicia y cobraban las rentas a los campesinos que trabajaban en sus dominios. Las construcciones que se conservan del monasterio, la iglesia y el claustro son del siglo XII. La iglesia tiene sobre su portada un gran rosetón radial. El interior del templo acoge ahora en sus 3 naves al Museo Arqueológico de Gerona. El claustro, que no es muy grande, está muy bien proporcionado. Sus 4 galerías de dobles columnas tienen la singularidad de que en el centro de cada galería las columnas se agrupan de 5 en 5. La labra de los capiteles es de una gran maestría. Entre ellos hay 2 especialmente originales. Un obispo diciendo misa tras un altar y otro con 4 sirenas de doble cola que con sus manos las levantan hasta la altura de sus cabezas. Cuenta la tradición que aquí, donde está este monasterio, en el año 304 fue martirizado San Cucufate, San Cugat en catalán, y que en su memoria se levantó años más tarde un cenobio. La primera noticia documentada que tenemos sobre él es una relación de los bienes del monasterio datada en el año 877. Poco antes del año 1000, Almanzor arrasó el lugar y acabó con la vida del abad y de varios monjes. Después, poco a poco, el monasterio se volvió a levantar. A comienzos del siglo XI, era el más importante y poderoso del condado de Barcelona. La nueva iglesia, que es la que se conserva, se comenzó a construir a finales del XII y se acabó en el XIV. Este es el motivo de que su cabecera sea de estilo románico y el resto de la iglesia gótico. El poder que tuvo el monasterio de Sant Cugat en el medievo quedó petrificado en la fuerza y la belleza de su claustro. Pertenece a la última época del románico. Podríamos decir que este fue el canto del cisne de este arte medieval. Su construcción debió iniciarse hacia el año 1190, que es cuando Guillermo de Claramunt dejó en su testamento 1000 sueldos destinados a la construcción del claustro, más los gastos del mulo que debía transportar su cadáver hasta el monasterio, donde quería ser enterrado. Estamos ante un claustro de autor. Al final del medievo, los maestros canteros han tomado ya conciencia de la importancia de su trabajo y lo reivindican. Esta es la inscripción donde pone su firma. Este es Arnal Cadell, que construyó este claustro para la eternidad. Y para que quede claro, se representa a sí mismo esculpiendo un capitel corintio. El claustro es de grandes dimensiones, 30 metros de lado y casi cuadrado. Sus galerías son de bóveda de cañón. El claustro superior es del siglo XVI. Tiene 144 capiteles de una labra muy fina y homogénea.
Los hay con todo tipo de motivos, ornamentales, historiados y figurados. Los que tienen mensaje, los historiados, están colocados en la parte interior del claustro a fin de facilitar su contemplación a los monjes mientras pasean, y los del perímetro exterior son ornamentales. Originariamente, todos los capiteles estaban policromados. A través del estudio de los restos de los pigmentos que han quedado en la piedra, se ha podido hacer una recreación de cómo era su acabado. Entre los capiteles historiados basados en hechos de la Biblia y de los Evangelios, hay unos pocos que cuentan los trabajos cotidianos de la comunidad. Son notables el trío de monjes haciéndose la tonsura, el hermano que escribe en su pupitre o la procesión de la comunidad detrás del abad. En el siglo XII, cuando esto era parte del campo que rodeaba la ciudad de Barcelona, llegó hasta aquí la larga mano del monasterio de Sant Cugat, que levantó en este lugar una pequeña abadía, un priorato. La iglesia y el claustro que se conservan actualmente fueron construidos hacia el año 1200. Es entonces cuando llegó hasta aquí otra mano, la de Dios. La mano de Dios está esculpida en la fachada de la iglesia, sobre la portada principal. Es la mano derecha de Dios, la que bendice, la que crea y la que simboliza su poder divino. El claustro, de planta cuadrada y de reducidas dimensiones, se conserva íntegro. Es el único de Cataluña que tiene los arcos lobulados. El origen de este monasterio es una fundación familiar. Sala y Ricarda, un matrimonio perteneciente a la nobleza de la comarca del Bagués, lo fundaron a mediados del siglo X. El monasterio primitivo fue arrasado por una racia musulmana a comienzos del milenio. La iglesia y el claustro actuales fueron construidos a finales del siglo XII. En esta iglesia recién restaurada se veneraban las reliquias de San Valentín. El claustro es la joya de este monasterio. La vegetación le da un aire melancólico, umbrío, sosegado, acrecentado por el sonido de la lluvia. El claustro es de tamaño mediano y casi cuadrado. Cada galería está formada por 6 arcos que descansan en columnas dobles de poca altura. Entre los capiteles románicos hay algunos de una época anterior, que han sido reutilizados. Posiblemente pertenecieron al monasterio primitivo. De los monasterios del interior de Cataluña, este de San Pedro de Caserres, sobre los cañones del río Ter, es el que tiene el emplazamiento más vistoso. El monasterio de Caserres fue fundado a comienzos del siglo XI por la vizcondesa de Usonio. La iglesia fue consagrada hacia el año 1050. La construyeron hábiles maestros lombardos y tuvo que adaptarse a las estrecheces del terreno. Y a pesar de que el ábside mayor está literalmente colgado sobre el río, la iglesia le salió más ancha que larga. Para ser este un monasterio pequeño, la iglesia es especialmente grande.
y sus 3 naves son de una considerable altura. Con esta maqueta podemos hacernos una idea de cómo estaba decorado el interior. El claustro, muy sencillo, es el resultado de la reconstrucción que hicieron los monjes tras el terremoto que asoló esta comarca en el siglo XV. Se pueden ver algunos capiteles que pertenecían al claustro original. No se sabe con certeza cuándo y dónde surge la consideración de Montserrat como montaña santa. La primera referencia documental que tenemos de Montserrat data del año 888 y da cuenta de la existencia de 4 capillas en la montaña sagrada. También sabemos que en el siglo siguiente, el X, se levantó aquí el monasterio benedictino de Santa Cecilia. De él nos ha quedado su iglesia. A comienzos del siglo XI, en 1025, el abad Oliva de Ripoll fundó en esta montaña el monasterio de Santa María. En los jardines de la actual zona de clausura se conserva todavía la ermita de San Acisclo, que perteneció al primitivo monasterio. De una iglesia que se levantó aquí a comienzos del siglo XII, solo se conserva la portada. De esta época es también la imagen tallada en madera de la Virgen de Montserrat, la Moreneta. El color oscuro de su tez se atribuye al humo de las velas y lámparas de aceite que la iluminaron durante siglos. A partir del siglo XII, el monasterio de Montserrat se convirtió en un santuario mariano que ha continuado hasta hoy atrayendo a gran número de peregrinos. Los monjes benedictinos de Montserrat llevan casi 1000 años, con su trabajo y sus plegarias, manteniendo vivo este monasterio, y con él el espíritu de San Benito.